vamos con todo esto, en Onda de Castellano nos avisáis, al Regaños del nuevo Arcángel. Vamos con ese reportaje, con esa magnífica afición que se desplazó muchísimos al Arcángel para ver ese partido entre el Córdoba y nuestro Valencia Club de Fútbol. Estadio del Arcángel, puerta donde los seguidores del Valencia Club de Fútbol están entrando. Cerca de 500 aficionados del Valencia Club de Fútbol se han desplazado de la ciudad del Turia para contemplar este partido Córdoba-Valencia. Todos con una máxima ilusión, que el Valencia Club de Fútbol alcance los 3 puntos. Vamos a entrevistarlo y vamos a saber qué piensan de este partido. Mira, que yo soy amigo de Rubén de la Guía. Just tornem. Bueno, y ahora tenemos a una persona que es de Buñol, que vive en Córdoba y que es del Valencia Club de Fútbol a muerte. ¿Qué tal, guapa? Buenas Hola, buenas tardes. A ver cómo se da el partido. Bueno, tu marido, tu novio del Córdoba. Mi marido de Córdoba, pero porque es de aquí de Córdoba. Yo soy de Buñol, entonces pues yo soy valenciana y él... Deporte respetuoso. Ella del Valencia, yo del Córdoba y venimos a disfrutar del deporte. Y soy socia del Córdoba y del Valencia. Ah, ¿viviendo aquí eres socia del Valencia? Sí. Bueno, pues que gane el Valencia. Sí, yo por mí sí. Mi marido dirá lo contrario, pero bueno. Yo quiero que gane hoy el Córdoba, pero que gane el que mejor haga el juego, que para eso es un deporte. Que haya buen fútbol y que disfrutemos todos. Muchas gracias. Y que no haya ningún problema por fuera del estadio ni por dentro. Bueno, y seguimos con la afición del Valencia. Bueno, qué ambientazo tenéis aquí, ¿eh? Total, y recibimiento del Córdoba espectacular también, de puta madre. Hoy ganamos, ¿no? Hoy ganamos 0-3. Y Morata, vete para casa, tío, nano. Muy bien, genial. ¡Vamos, Valencia! Muy bien, genial. Bueno, crack, Peña Valencianista de Facebook. A tope. ¿Cuántos habéis venido de la Peña? 15. ¿15? Sí. Animar, confiamos en una victoria del Valencia. Tenemos que ganar. Y a partir de ahora que el Córdoba que gane, pero el Valencia tiene que ganar sí o sí. Tenemos que estar en Champions el año que viene. Oye, muy buen rollito con la afición del Córdoba. La verdad es que muy buena gente, una ciudad para visitar y una afición estupenda. Lo que os ponéis todos de acuerdo es en un cántico, ¿eh? Sí, un tal Moro no sé quién, o Morata y un tal Tebas. ¿Quién es ese? Yo no lo sé. ¿A quién le importa? Lo que tiene que hacer es irse. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, ¿tú qué opinas del partido de hoy? ¿Ganamos, perdemos, empatamos? Hombre, yo espero que ganemos para conseguir el objetivo de la Champions. Pero tú eres andaluz, ¿no? Yo sí. ¿De dónde eres? De Córdoba. De Córdoba. ¿Y por qué eres del Valencia, crack? Porque nací en Valencia y vivo en Córdoba, soy valenciano. El acentito este que tiene ya no es de Valencia. Porque vine aquí con 5 años y ya se me ha quedado... Muy bien, pues genial, que ganemos. Ojalá. Bueno, Amun Valencia, seguimos con más gente. Estas chicas han corrido rápidamente a venir aquí, mujer. Soy feo, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a ver, ¿ganamos hoy seguro? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, hombre. ¿Tú también tienes acento andaluz? Yo que soy también de Córdoba. ¿Cómo me gusta que haya gente de Córdoba y que sea del Valencia? Del Valencia. Del Valencia. ¿Y eso por qué también? ¿Porque viniste muy pequeñita? Porque mi novio es valenciano y entonces ya... Pues muy bien, que ganemos. Bueno, también, hombre, hoy estoy un poquillo Con el dividida. corazón partido, sí, ¿no? Sí. Dime un resultado. Uf, no sé. 0-4. 0-4. ¿Y tú? Yo 3-0. Muy bien. Y ahora vamos a ver la afición un poquito del Córdoba. ¿Qué pasa, campeones? ¿Cómo estáis? Bueno, ya lo sabéis. Bueno, ¿qué pensáis del partido de hoy? Pues va a ser difícil, pero podemos sacar algún puntillo. Va a estar complicado, pero vamos, aquí en casa se puede hacer lo que sea. Bueno, ¿y cómo estáis viendo el Valencia desde fuera? Pues la verdad que está muy bien. Valencia en Champions. Valencia, ven aquí, cuéntamelo, que eso me gusta. A ver, Sevilla fuera de Champions corriendo y si baja mejor. Valencia en Y Champions. si baja mejor, y el Valencia que se quede en Champions y que llegue a la final. Exacto. Un final Sevilla, algo guapo. Sevilla-Barça y que no, Sevilla-Barça, ¿qué digo? Valencia-Barça y gana el Valencia. Vale, y entonces queréis que el Valencia es el equipo que preferís que juegue la Champions. Claro. Sí, hombre. Muy bien, genial. Baje el Levante, que baje el Levante. Eso Y nosotros nos quedamos. Baje el Levante, baje el Sevilla, suba al Betis y ya está, y nos quedamos nosotros en primera. Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues seguí comentando. Enhorabuena a todos los que fuisteis. Algunos no podéis salir, pero tenemos a Toni Castellanos en Ciudad de Valencia. Tonín, menos mal que comenzó el programa. Buenas noches, alegría en el Levante, después de un partido angustioso. Buenas noches, Julio. Buenas noches. 2-1 aquí en el último minuto. Y bueno, ya las cuentas saca de terreno de juego y el Levante Unión Deportiva, pues bueno, se alza con la victoria. Un partido, yo creo que impresionante lo que ha ocurrido aquí en el Ciudad de Valencia. Y ya te digo, con un 0-1 ha habido una expulsión de un jugador del Granada, luego han expulsado a Ígalo y a otro jugador y a Camarasa, total, que han jugado 10 contra 9 y al final han empatado y luego en el último segundo de partido Barral, pues bueno, ha metido el 2-1 con el delirio de toda la afición de Levante Deportiva. Hombre, pues imagínate, 3 puntos además fundamentales, yo diría que vitales en estos momentos para Levante Deportiva. Sí, fundamentales porque ya se pone ahí con 22 puntos, se pone a 4 y tiene que ir a Madrid contra el Rayo Vallecano y luego, pues bueno, recibe al Eibar. Con lo cual, con 7 puntitos, yo creo que se mete otra vez en la pomada, ¿eh? La afición, bueno, los jugadores de Levante han dado la vuelta al sistema de juego, la gente sí se puede, y muy contento. Lo que pasa es que siempre hay energúmenos. A la salida, pues la gente, pues bueno, algunos me han dicho, vete a la chotera, hijo puta, tal, no lo entiendo. Y a ti eres del Levante, algunos iban excitadísimos, no lo entiendo, de verdad. Encima, Toni, que cuando hemos comenzado el programa iban 0-1. Nos ha dicho que estabas todo y hemos hecho fuerza para que ganen. Y encima te dicen vete a la chotera, che, pobre. Y algunos sí, algunos no muchos, pero algunos me han insultado un poquito. No, y tú eres del Levante de siempre, si es que no sé por qué te dicen eso. Claro, no lo entiendo. Y tú eres del Real Madrid, o sea, que no pasa nada. Bueno, Toni, vale, es decir, tenía yo ganas de estar ahí hoy lunes, porque has visto que hemos trabajado mucho, ahí haciendo reportajitos que me imagino que te han gustado, ¿no? Sí, estaba con uno.